11:04 en Cómo la ves, y tenemos el placer de recibir a Iván Yagroski. ¿Qué haces, Iván? ¿Cómo va? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Muchas gracias por venir. A ustedes. Es alguien que habitualmente se sienta en esa silla una vez por semana para dialogar con Julia y equipo, y hoy nos dio el gusto de venir a conversar con nosotros. Tenemos muchas ganas de conversar con Iván, pero hay una noticia a último momento que tiene que ver con una declaración de Mauricio Macri que tensiona, bueno, ya a niveles difíciles de superar, la relación con Horacio Rodríguez Larreta. Flor, vos me la cantaste, dale. Sí, acá habló por una radio colega y dijo: no hay que cambiar reglas electorales, haciendo referencia a una noticia que, si bien no estaba confirmada 100%, sí los medios que van siguiendo la agenda de Horacio Rodríguez Larreta la han por sentado, que era este cambio a la hora de ir a votar. Claro, de elecciones concurrentes, es decir, que se vote el mismo día para presidente y para jefe de gobierno, pero en urnas separadas, con un sistema distinto. Iván tiene información sobre el tema. ¿Cómo va a definir Larreta, te parece? Sí, yo lo que sé que en una reunión el miércoles, una reunión importante que tuvo el miércoles, él dijo: no darle la boleta, es decir, para explicarlo rápido, que vaya Jorge Macri con la boleta presidente mía y de Patricia Bullrich y Lustó con boleta corta, es decir, sin candidato a presidente. O con Morales, sí. O con Morales. Sí. No va, dice. Por eso es romper de facto Juntos por el Cambio. Hacer votar a los porteños 6 veces, es decir, en 2 fechas distintas. En 2 fechas distintas. ¿Por qué 6 veces? Porque podría haber primarias, primera vuelta y balotaje para jefe de gobierno y para presidente. Sí. Entonces tendrían que ir a votar 6 veces quienes viven en la ciudad de Buenos Aires. Es impracticable. Ya ocurrió eso igual. Ya ocurrió en 2015. Siempre se votó así, separados, salvo el 2019. ¿Cuál es el argumento? Que el malestar social que hay hoy con la política haría que eso reduzca muchísimo la participación. Y para Larreta, hoy la única alternativa, según narra en privado, son las elecciones concurrentes. Sí. Que esto tiene 2 cosas, digamos: mitad del vaso lleno, mitad del vaso vacío. Es casi un textual, que es: la mitad del vaso vacío para Macri es lo que dice Macri. Es decir, que Macri alega gasto, alega reglas de juego, etcétera, etcétera. Lo que no quiere básicamente es que Jorge Macri y Lustó compitan en igualdad de condiciones, porque cree que Macri podría llegar a perder con Lustó. O que podría ser muy complicada esa elección. Sí. O sea, básicamente, también es cierto que si no compitieran de esta manera, Jorge Macri no tiene ni que hacer campaña. Claro. ¿No? Es decir, Jorge Macri, de su escritorio del Ministerio de Gobierno, simplemente con la inercia le podría ganar perfectamente a cualquiera de las opciones que se le presenten. ¿Cuál es la mitad del vaso lleno que dice Larreta? Yo con este esquema saco de la cancha los, ¿cuántos? 20, 25, 30 puntos que tiene Milei en la ciudad de Buenos Aires. Además, que eso, claro, dice, nos lo saca todo a nosotros. O el 85-90% nos lo saca a nosotros. que son además lugares en la legislatura. Exactamente. Es un tema de gobernabilidad posterior. Sí. Es cierto también, con todo el respeto que se me merece quienes puedan llegar a encabezar no solo la lista de jefe de gobierno, sino de legisladores, que hay gente que ha migrado por diferentes espacios políticos y no siempre en la extrema derecha. Parece más una experiencia antropológica la que están haciendo que una convicción ideológica. Recordemos gente que trabajaba, se ha dicho muchísimo y lo han criticado, yo lo narro simplemente de manera descriptiva, con Roberto Lavagna. Es decir, no es que estaban antes con Bullrich, con López Murphy, fueron con Milei. Hay muchos de ellos que trabajaban en el dispositivo de Roberto Lavagna. Ahora, yo cuando vi esto, lo primero que pensé es: Larreta debe pensar que Macri no lo va a elegir para candidato a presidente, entonces dice, bueno, por lo menos doy la pelea en la capital, digamos, y me quedo con algo. ¿Es muy descabellado ese pensamiento? Es exactamente el razonamiento. El razonamiento del larretismo es: Macri ya no lo va a apoyar a Larreta, no me va a apoyar a mí, dice Larreta. Ya está. Porque por los mensajes que va a dar, por cómo le entornó a Bullrich, sí, efectivamente, y por una cuestión ideológica de propuestas, va a quedar claro que Macri prefiere a Bullrich que a Rodríguez Larreta. Ahora, parecía haber una suerte de acuerdo en esa conversación privada que tuvieron antes de que se bajara Mauricio Macri, de: yo le entrego la ciudad a Jorge Macri, del lado de Larreta, vos sos neutral en las elecciones presidenciales. Yo creo que ese acuerdo que se planteó de esa forma pareciera que estaba roto. Yo creo que fue un paso más atrás el acuerdo, que el acuerdo era: hay un solo candidato del PRO, sí, pero hay equilibrio en reglas de juego. Sí. Y que Macri, que ese fue el planteo de Larreta, y que la respuesta de Macri fue: mirá, yo no quiero reglas de juego,
yo entiendo tu acuerdo con Lustó, pero o se enoja Lustó, me enojo yo. Sí. ¿No? Esa frase tan conocida. Yo pensé que Larreta iba a elegir que se enojara Se Lustó. enojara Lustó, claro. Lo que pasa es que no lo sabemos todavía, porque creo que es el miércoles El jueves 13. jueves la fecha límite en la que tiene que definir Horacio Rodríguez Larreta cómo convoca elecciones. Lo cierto es que ya vemos que el expresidente es alguien que es como, viste, la utopía de Galeano, ¿no? Viste, sirve para caminar, ¿no? Bueno, Macri te corre un poquito. Llegás, te la vuelve a correr. Llegás, te la vuelve a correr. Y me parece que Larreta, después de 20 años o más recorrido en conjunto, Sí. conoce la dimensión humana al hombre. Sabe que si Rodríguez Larreta dice, ¿cuál es nuestro acuerdo? Yo te doy la ciudad, que Sí. aparte me encanta, perdón. Si esto fuera una provincia del norte y peronista, le llamaríamos feudo. Sí, claro. No, porque se están repartiendo. la reparten como si pagaran bienes personales cada uno de ellos por la ciudad de Buenos Aires. Nada Pero de bueno. meritocracia en No, esto. no. Entonces, que es algo interesante eso porque es lo que históricamente Macri le criticó a Cristina, que es los candidatos a dedo, Sí. sin competencia interna, Sí. sin democracia, Sí. sin participación. Quiero que sea mi primo. ¿No? Corte Claro. A, quiero que sea mi primo. Pero bueno, al margen de eso, Cortea. si Larreta le dijera, bueno, Mauricio, mira, vos querés el premio mayor, porque acá hay un montón de cuestiones que hacen que para vos sea más seguro que esté Jorge al frente de la jefatura de gobierno, tomá. Pero sos neutral en las elecciones. El día después que Larreta dice, bueno, mi candidato es Jorge Macri, Mauricio sale y dice, bueno, ahora quiero 32 ministerios, pero no Claro. hay 32 ministerios. Bueno, crea Claro. ministerios y dámelos. Sí. ¿No? Es así. Sí. Macri está en su ADN. Pero Eso. la ruptura con Mauricio Macri, si finalmente se produce, es un hito en la carrera política de Rodríguez Larreta. Total. Cambia el escenario, cambia el perfil de Larreta como candidato presidencial si rompe con Mauricio Macri. Absolutamente. ¿Vos qué crees que va a hacer? No sé, Yo tampoco, ¿eh? porque no me lo imagino a Larreta asumiendo dar ese paso. En una elección paso súper complicada contra Bullrich, en la que dicen Bullrich podría sacar alguna ventaja justamente porque ese perfil ideológico que le acerca más a Mauricio Macri. Larreta venía intentando ser un camaleón que era una cosa y era la otra, y ahora si toma esta decisión, bueno, va a decidir pararse en una vereda. Ahora, hago una pregunta en retrospectiva. Si Larreta llama a elecciones concurrentes, Sí, ¿sería romper con Macri? ¿Por qué pregunto esto? Porque en 2021 también se planteó una discusión similar. No es lo mismo porque el volumen de lo que hay en juego es infinitamente superior. No son bancas en diputados, sino que es la ciudad de Buenos Aires con todo lo que Sí. eso implica. Pero se decía, bueno, si Larreta fricciona demasiado con que sea Santilli en provincia y Vidal en capital, hay que ver si le tuerce la mano a Macri. Hay Sí. que ver si esto no significa una ruptura con Macri. sí, Larreta ahí tuvo una positiva y una negativa. Friccionó con Macri, entre comillas, le ganó. sí. Sus candidatos ganaron la Claro, le elección en salió ambos bien. distritos, le salió bien. Y al día siguiente, en lugar de decir, bueno, Larreta es el jefe de la oposición, ya le estaban pidiendo otra señal de independencia, otra señal emancipatoria. Es decir, el sistema también a Larreta, yo creo que por cuestiones de dimensión humana, no le cree la jefatura. Ujú. No se le hace verosímil. Que yo creo que esto tiene en parte que ver con cuestiones ideológicas, obviamente. Si quieren cuento una anécdota de un foro, yo lo he dicho alguna vez, semipúblico, semiprivado, como le quieran llamar, que a mí me impactó una persona, algo que le dijo Larreta, un empresario muy conocido. Y otra yo creo que tiene que ver con la proverbial superficialidad con la que el sistema, el círculo rojo, el establishment, analiza las cosas. Vos hablabas, no me dejan mentir ustedes, digamos, yo imagino que Leandro habrá tenido una conversación similar sin mencionar a la persona, pero una de las compañías más importantes de la Argentina, una de las personas más importantes de esa compañía en 2015 decía que Ernesto Sanz iba a ser presidente de la Nación. Sí. Yo entiendo la dimensión del deseo. Ujú. Todo el mundo tiene deseos. Ahora, yo deseo ser el 10 de River, pero yo no creo que hoy, a las 7 de la tarde, de Micheli decía ponerme a mí de enganche, digamos, ¿no? Entonces, para mí es multidimensional el motivo por el cual el Círculo Rojo le exige a Larreta mucho más de lo que le exige a otros dirigentes. Ujú. De pro, por lo menos. Pero, Ahora, ¿por qué, sí, digo, si en el hipotético caso que Horacio Rodríguez Larreta fuera presidente,
¿por qué ahí Macri le seguiría moviendo la vara? Digo, si ahí ya el poder sería del presidente, digo, Macri, ¿qué poder tendría para seguir liderando por fuera? Depende, serían para mí dos o tres cosas. Depende cómo llegue Larreta a ser presidente, si es que llega a ser presidente. Digamos, si se confirma y consolida la ruptura, es una cosa. Si como creo yo que va a ocurrir, si es que Larreta llama a elecciones concurrentes, efectivamente, porque acá hay un punto. Sería otra, digamos, pero acá es, bueno, ¿te enojás conmigo o te enojás con Lustó? Vos sos Larreta, ¿no? Que es un hombre que sabemos que no es precisamente en la multiplicidad de las acepciones del término sexy, ¿no? Es decir, no es ese su mayor activo. Tiene sex appeal. Exacto, es el método, ¿no? Entonces un señor que mira y dice, como un actuario, ¿viste? Como, ¿cuál era la película? La que Ben Stiller era actuario sí, y decía entre dos parejas, mi novia Poli. No, mi novia Poli. Sí, Bueno, peliculón. Larreta es Ben Stiller en mi novia Poli, ¿no? Y dice, bueno, a ver, ¿qué me conviene? En lugar de poner a, creo que era Jennifer Aniston, no me acuerdo. Sí, si acá la otra era menos conocida. Bueno. Pone a Lustó y a Macri. En la columna de Macri dice, bueno, no me va a tirar, si cosas. Y después empieza a ver y dice, no, en realidad sí. Yo, si no rompo, me va a seguir exigiendo, me va a pedir ministerios, me va a tensionar, me va a cagar, pues la va a terminar apoyando a Bullrich de alguna u otra manera. Pero tiene mucha más capacidad de daño. En el acuerdo con el radicalismo, es el único diferencial positivo que tiene Larreta por sobre Bullrich. Es decir, la capilaridad de la que se habla habitualmente, que es por la cual yo creo que Juntos por el Cambio gana las elecciones del 2015, o mejor dicho, se produce ese quiebre en la convención de Gualeguaychú, en la que Morales pierde esa discusión interna contra Sanz, pues Morales quería ir con Massa y Sanz quería ir con Macri. Yo digo, bueno, ese es el diferencial positivo de Larreta. Por ahí en la ciudad de Buenos Aires, o acá se lo toma medio en joda el radicalismo por su comportamiento político durante el gobierno de Macri, o incluso su derrotera después del gobierno de Fernando de la Rúa, pero el famoso paisano en cada pueblo, esa estructura territorial. Sin ir más lejos, hay ejemplos que pueden parecer una boludez, pero a mí me parecen que son atendibles. Yo usaba un término que después me enteré que lo usa también Larreta, así que ahora no lo uso más, pero simplemente lo voy a poner en la terminología de Larreta, habla de una mayoría silenciosa. Yo creo que esa mayoría silenciosa existe y que representa en parte el 1,5 millones de votos que sacó Manes en la provincia de Buenos Aires, que ahora nos olvidamos porque fueron mal administrados en términos de poder, pero los sacó. Y después, esta es una boludez gigante lo que voy a decir, permítanme. Es bueno que lo avises. Pero uno dice, bueno, la sociedad argentina está en otra frecuencia que no es la de la discusión política. Es una boludez, por favor les pido que lo tomen como una boludez. Adelante, no estamos preparados, sí. ¿Cuál fue el fenómeno mediático social más importante de los últimos meses? Que acaparó toda la atención. Gran Hermano. La final de Gran Hermano. ¿Quién ganó la final de Gran Hermano? Un pibe que está por fuera de la política totalmente. Un pibe que era el tranquilo, el que no se peleaba con nadie, el que se llevaba bien con todos, el que... Y vos decís, Gran Hermano tuvo un proceso, digo que es una boludez porque... No, pero es interesante, no lo había pensado. Gran Hermano tuvo un proceso que es, en todo momento se votaba en contra. Yo lo seguí Gran Hermano, a mí todos los domingos vi Gran Hermano. Yo también. Interesante. Todos los vi los domingos, no vi el resto, pero todos los domingos se votaba en contra. Sí. O los lunes, no me acuerdo. Vos votabas en contra de para que vos votabas para que alguien se vaya. Okay. El domingo. Hasta la final. Sí. Que era voto positivo. Y a la final llegan. Uno podría. El salteño. Llega el salteño ganador. Sí. ¿La diputada llega? No. Llega Nacho, que era un pibito, también un pibito joven, que se lleva bien con todo, y la modelo, Julieta Poggio. Sí. Y gana el que visiblemente era el que se llevaba mejor con todos, el que era bueno, el que no era conflictivo, exactamente. Alfa, que era el que más le daba al programa, se va. ¿Y qué dice? Me echaron los peronchos, o algo así. O los perucas, no me acuerdo qué dijo. Y Romina también. Y Romina se va, llega un poquito más adelante, pero también se va. ¿Y qué dice? No llegué a la final porque soy peronista también. Se había cultivado ella un perfil que no tenía que, digamos, emancipado de su actividad política,
Pero cuando empezó a acercarse la final, hubo una actividad en redes sociales y mediáticamente encabezada en el panel de Gran Hermano por Seferino Reato y en redes sociales, vaya uno a saber por quién, en el que permanentemente empezaron a recordar su actividad política, y el golpe de gracia se lo da a su ex marido, Walter Festa, cuando sale en una entrevista y dice: si Cristina la llama, Romina va corriendo. Sí. Ahí la echó, digamos, ¿no? Ahí dijo, bueno, era impresionante. Uno no sabía si. Larreta, a ver. Espera, quiero reconducir un poco esta conversación con Iván, porque el análisis político, bueno, lo tenemos a Iván todos los martes haciéndolo. También ahora estrenó el sábado pasado en Radio con Vos la 12ª temporada de El fin de la metáfora. O ¿decimosegunda o decimotercera, digamos, para el caso? La número 13. Para el caso, no, tampoco es. O querías evitar el 13. Tampoco es 60 minutos, ¿no? Escúchame, ¿qué cosas se mantienen de lo que es el espíritu del fin de la metáfora y qué novedades tenemos en esta temporada? Bueno, la primera. Sábados. 12 del mediodía, Radio con Vos. Así es. La novedad inicial es la radio, ¿no? El cambio de radio y un perfil distinto al que venía, respecto al medio, al que venía llevando el programa o las casas en las que venía conviviendo el programa. Y después, el espíritu que mantiene, digamos, o que a mí me gusta pensar que mantiene, es esta lógica ecuménica que hoy ya no es novedad, ¿no? Hoy, viste, como decir, qué sé yo, hago campaña en redes sociales. Bueno, pues si hacías campaña en redes sociales hace 10 años, por ahí era novedoso en ese momento. Claro. Bueno, en un momento donde estaba todo muy cerrado, viste, muy partido, con mucha rigidez, es cuando nosotros empezamos esta dinámica que después, por suerte, funcionó bien y por algo, yo creo que mucho tiempo. Arrancamos muy jóvenes también haciéndola, con un equipo distinto. Y hoy, como le decía a Ernesto y a Reinaldo en el pase previo al programa. Sí, te escuché. Creo que a mí me gusta pensar que es un programa que no tiene las respuestas antes de que se hagan las preguntas, ¿no? Viste que un poco ya sabés cómo se va a pensar en líneas generales sobre X tema. Bueno, a mí me gusta pensar que es un poco impredecible el programa en ese sentido y que no pasa como en las condenas, ¿viste? En Comodoro Pi. Que todo ya sabés qué va a pasar. Claro, ya cuando tomás confianza con un juez, el juez te mira, la decisión la tomamos cuando llega, inmediatamente que llega la denuncia. Después todo lo que hacemos a posteriori es armar el esqueleto para que tenga sentido la decisión que tomamos desde el minuto cero, digamos, cuando vimos la denuncia contra quién era. Obviamente esto cuando tiene cierto rigor, ¿no? La denuncia, ¿no? Cuando son partoleos a la marchanta. Así que eso me parece que se sostiene. ¿Por qué te fuiste de Radio 10, lo que se pueda decir? No me fui. Bueno, de ese programa. Fui invitado a retirarme, digamos. Bien, bueno. Y como es un proceso como es una historia que está en desarrollo, me detengo ahí si usted me lo permite. Sí, pero sí, no fue una decisión mía. No fue una decisión mía. Es como dijo la vicepresidenta llegado el caso, como dijo la vicepresidenta en el alegato. Pregunta tienen que responder ustedes, no yo. Yo no me fui. ¿Y el programa Hagan Algo de C5? ¿Misma respuesta? Eso creo que sí, tampoco fue una decisión mía, pero creo que tuvo más que ver con una propuesta distinta que estaba buscando el canal para esa hora, en la cual la mayoría de los programas terminaron, de esa franja terminaron yéndose. Está duro de domar. Está duro, y hay un programa de la franja de las 23 que ocupa semanalmente, conduce Fer Borroni, y que bueno, eso es una propuesta estética de programación que decidió el canal. Bien. Que el paso previo, digamos, de Hagan Algo, cuando estaba los domingos, así como el programa en Radio 10, eso se puede ver igual, esto no es, viste, uno dice algo y dice, no sé, no, eso está en las planillas, se puede. Por suerte tenía buenos niveles de audiencia, y entonces eso es lo que a mí me pone contento, porque a veces uno, viste, cree que los productos que hace son buenos porque los hace uno, y después cuando va la hora del chequeo, claro, ¿no?
Pero bueno, tampoco me parece la única variable, para serles sincero, en la cual uno tenga que analizar un producto Bien. de medios. Escúchame, te escuché con Tenenbaum y Sietecase contando el origen de tu familia. Sí. El africano. La madre africana, el padre, bueno, que tuvo que exiliarse en Brasil, el regreso a Buenos Aires. Sí. Que ahí conocí a tu madre, que era profesora de castellano de los hijos de tu padre. De uno, del más grande. Me quedé ahí con la duda o con ganas de escuchar un poco más sobre tu temprana orfandad. Sí. ¿Cómo es que murieron tus padres? ¿Vos cuántos años tenías? ¿Y cómo siguió tu vida? Yo ya vivía acá. Estaba con... mi viejo muere el 26 de marzo del 2011. ¿Vos tenías qué edad? Yo tenía 21. No, había cumplido 22 hacía una semana. Que de hecho me acuerdo... Perdón, ¿puedo hacer un chiste de humor? ¿Puedo usar el humor negro? Claro. Ok. Yo paso mi cumpleaños en el hospital. Claro. Mi hijo estaba en terapia intensiva. Y yo digo, yo tenía una relación excelente con mi papá, Mi hijo tenía una obstrucción, entró con una obstrucción intestinal del 100%, pero se murió por algo que no se muere a nadie, que son divertículos. Bien. Había otra cosa ahí que era más de la capocha. Viste que Cristina a veces dice la capocha, que seteaba todo, me parece. Pero yo estaba en el hospital, él estaba en terapia intensiva, y yo, este hijo de puta, me acaba el cumpleaños. De acá para toda la eternidad. O sea, muere un 17 de marzo y yo no puedo festejar más mi cumpleaños. Tampoco que lo festejaba muchas veces, ¿no? En realidad, cumpleaños festejé muy pocas veces. Pero me acuerdo de ese pensamiento estando en Bahía. Y mi vieja se muere un año después. Uh-huh. Yo estaba en mi casa a la mañana temprano. Me llama mi prima y me lo cuenta. Me cuenta de infarto. Y mi papá, yo estaba en una reunión en una oficina que tenían unos amigos en Microcentro y le digo, che, me tengo que ir. ¿Por qué? Pues se murió mi viejo y creían que no. Y me fui y bajé y me tomé. No, mentira. ¿Sabes qué hice después de eso? Tenía que hacer un informe sobre... creo que era alquileres, me parece, algo así. Yo trabajaba con Roberto todavía. Un informe grabado. Lo fui a grabar a Plaza Jusey, ¿no? Que está enfrente de la Facultad de Medicina. Sí. Y de ahí me fui a Retiro, me tomé el colectivo y me fui a Bahía. Escúchame, entonces vos a los 23 años quedás huérfano. Correcto. ¿Y cómo te moldeó eso? Bueno, si te lo digo, a mí, ojo, puede ser raro, puede ser que uno lo decodifica tarde. Entonces cuando hay, viste, cuando te hace el clic, el famoso clic, te cae todo junto, ¿no? Entonces vos decís, che, no sé, ¿por qué me rompí la rodilla y estuve deprimido llorando todos los días 3 meses? Bueno, porque no estabas procesando solamente la rotura de los meniscos de tu rodilla derecha, digamos, ¿no? No es algo que haya pasado, estoy poniéndolo como un ejemplo. Pero a mí lo más delicado, lo que más me dolió de ese proceso, no fue ni la muerte de mi viejo ni la muerte de mi vieja, sino que se murió mi mejor amigo un mes antes de la muerte de mi papá. El 20 de febrero, un accidente de auto. Eso a mí un poco me sacó de la cancha. Con lo cual, la muerte de mi viejo y la muerte de mi vieja era como un arrastre de cosas. Y después en el medio se murió un compañero del equipo de fútbol. Teníamos un grupo de equipo con alguna gente que venía de Bahía y con un amigo muy querido, de una forma trágica. Y entonces, bueno, fue todo un proceso que me pesó mucho, pero a la vez, en el momento, también tengo que ser sincero, en el momento que mi vieja está muy enferma, que se murió mi vieja, dije, no hay más excusa. Como, ahora es plata o mierda. O me vuelvo y... ¿Vos ya vivías vemos qué solo pasa. acá? Sí, yo ya vivía solo acá hacía... te dije 2011... No, hacía bastante, hacía 3 o 4 años ya. Está bien, como todos los pibes que se vienen a estudiar exactamente. Yo miré a los 18, ese margen, ese gap de tiempo. Vos y sos bueno, sos precoz en muchas cosas, digo, ¿tenés ahora cuánto? Yo 3-4, ya no soy 3-4. joven. No, bueno, sos muy joven.
comparación con otra gente acá en la mesa. ¿Cuántos años tenés? 34. Sí, Y tengo 46. 34 y ya sos dueño de un medio de comunicación, Sí. Cenital. Ujú. Estás totalmente instalado en los medios como un analista muy escuchado. Esa precocidad en tu carrera pudo haber partido de que a los 23 años ya eras vos y el mundo. Yo creo que sí. Si se me entiende, y creo que en este caso tengo la green card para hacer un comentario de esta naturaleza, me sirvió esa orfandad temprana y todo ese proceso que creo que lo pienso hoy, ¿no? Obviamente en el momento era más operativo todo. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo que mi vieja se muere me río por la historia que voy a contar. Se muere un jueves a la mañana. Sí. El jueves 5 de septiembre. ¿Por qué me acuerdo de eso? Porque yo ese día la había invitado a Julia, que es la mamá de Lucio, a comer. Me había costado mucho el approach, ¿no? Claro. Y la llamo y le digo, che, mirá, no puedo comer porque se murió mi vieja. Yo decía, qué buena excusa, ¿no? Pues ¿quién te va a decir algo por eso? ¿no? Claro. Bueno, ese día me fui a la noche en colectivo, llegué el viernes. La idea era no hacer ningún tipo de ceremonia, porque, bueno, ninguno era creyente y tal, pero mi tía, que es una persona que yo quiero muy especialmente, me pidió que hubiera ceremonia con mi mamá. Entonces hicimos el velorio el viernes a la media mañana. Llevamos el cuerpo, se cremó, y yo el sábado, yo me iba a volver ese viernes a la noche. Estaba el tema de las cenizas del volcán, creo, en aquel momento, y no pude volar porque me iba a volver en avión. Y me terminé volviendo en colectivo a hacer el programa el domingo a la mañana. Hacía el fin de la metáfora. Claro. Entonces me fui a hacer el programa. Ya lo hiciste. Claro, ese proceso que en su momento yo lo hacía todavía con Guido y con Facu, me decían como, che, Frená un poco, Claro, ¿estás bien? está mal eso que estás, Sí. es visiblemente mal, que yo creo que obviamente una persona está más sana mentalmente de lo que estaba yo en ese momento, probablemente hubiera dicho, che, bueno, me tomo un tiempo. Yo creo que fue el primer paso, ¿viste? Que se dice mucho el primer día del resto de nuestras vidas. Bueno, Sí. fue algo de eso, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si yo necesito un mástil, bueno, va a ser el trabajo. Porque yo tengo mis hermanos, viven en Brasil. Claro. Mi familia, que los adoro, la familia por parte de mi mamá, están en Bahía. Yo acá tenía amigos, pero no eran mis amigos históricos de Bahía, que se habían quedado en Bahía. Entonces había una idea medio de soledad en ese sentido. Bueno, Claro. ¿cuál es el mástil en el cual me voy a agarrar para no salir volando? Para no salir volando. Y bueno, fue el trabajo. Bueno, te fue muy bien. Como decía, sos fundador de un medio de comunicación. Ahora, eso te pone en un lugar que va más allá de ser un periodista, ser dueño de un medio de comunicación. Y me imagino que te obliga a lidiar con cosas con las que los periodistas no lidiamos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te llevas con eso? La verdad, muy bien. No significa que no padezco. Es decir, por ejemplo, yo soy alguien que no tiene problemas en general, ni en privado ni en público, de hablar de plata, por ejemplo, ¿no? Y hay un tema que, lo digo abiertamente, lo padezco como trabajador y lo padezco como empleador, que es los 100 puntos de inflación. Si nosotros tenemos un seteo en Cenital que es aumento por inflación, y vos tenés un esquema como es algo que es, viste, para quien no lo sabe, el tema de la publicidad en Argentina, el mercado de medios en Argentina es chico, el mercado de publicidad es chico, y está, a mi juicio, mal distribuido, o distribuido con criterios que yo en general no comparto, excepto obviamente los grandes, ¿no? Entonces, la publicidad privada en general está muy derivada por un tema de relaciones y a veces por un tema de audiencia, a veces por un tema de relaciones, a medios con una orientación determinada. Y la única herramienta que le queda, incluso también a los medios grandes, ¿no? Porque si uno ve el principal, quien capta la principal porción publicitaria del Estado es el Grupo Clarín, hoy, les queda una dependencia muy importante de la pauta estatal.
Pero aún así, nosotros ese esquema hoy no lo tenemos. Nosotros tenemos hoy 33, casi un escenario para mí ideal, excepto por los volúmenes de ingreso. La distribución para mí es ideal, que es 33, 33, 33. 33 pauta pública, 33 pauta privada, 33 suscriptores. Exactamente. Será 34, 30, pero digo, está más o menos así. Hoy el ingreso por parte de los suscriptores conforma el mayor ingreso de Cenital, que es, por eso decía más o menos, pero que es en realidad es 37%. Sí. Pero los ingresos aumentan en general entre 35 y 40%. Y la inflación es de 100. Y la inflación es de 100. Y si tú... voy a hacer algo que dicen los empresarios. Voy a usar un término. El costo laboral aumenta, es el 80% de tu masa operativa. Sí. Y eso te aumenta 100 y los ingresos te aumentan 35, es un problema. Es un problema que tenés que ser creativo para paliarlo. Ahora, otro problema de ser dueño de un medio, que yo me imagino, viste que ya siendo periodista, si una fuente te da mucha bola, te atiende, vos ya cuando escribís o cuando hablas, ya estás un poquito condicionado de a no le voy a pegar tanto. Me imagino, siendo dueño de un medio, si hay una caja pública que te financia, o un empresario también. Bueno, ¿cómo manejarse frente a eso? ¿Qué hago con de cómo lo trato a que me pone plata y me financia? Es tan buena la pregunta que me la hice antes de arrancar Cenital. Y el objetivo para no depender de eso era que la distribución, no depender enteramente de un claro, auspiciante. O sea, no tener para decirlo, como se dice habitualmente, un main sponsor, ¿no? Y eso Cenital no lo tiene. Por eso uno puede ver que, bueno, yo tengo una visión bastante crítica, digamos, de esta gestión, pero también tengo una visión crítica de la gestión hoy en materia inflacionaria del ministro de Economía, como hablo de los accionistas del gobierno, ¿no? Sí. Como tengo una visión crítica de lo que fue la posición del kirchnerismo frente al Fondo Monetario Internacional. Y he expresado las tres, y quien quiera, bueno, por las columnas de Futuroco puede leer el newsletter, y ahí está para quien quiera verlo. Pero también nosotros tenemos, por ejemplo, una relación publicitaria con muchas empresas que para mí son... para mí pasa lo mismo con Elon Musk en Estados Unidos, con muchos empresarios de la Argentina. ¿Te estás comparando con Elon Musk? No, a los empresarios argentinos, Bien. sí. ¿Qué es? Son mucho mejores sus empresas que sus accionistas. Ajá. ¿No? Es decir, a mí me cuesta ver cuál es el problema que tiene Mercado Libre como compañía. Es más, te diría que por lo menos a quien te habla fue un aliado absoluto en la pandemia. Obviamente. Ahora, yo lo escucho hablar o escucho las definiciones políticas de Marcos Galperín y realmente me intriga cómo alguien con esas definiciones pudo haber hecho una compañía realmente modelo. Entiendo. Tan exitosa. Me pasa a veces lo mismo con Paolo Roca, que antes tenía una visión, me parece, más productivista de la que tiene ahora, que es más financiera. O me puede pasar con, qué sé yo, con qué empresario, con el propio Martín Migoya de Globant. Entonces, a mí me parece que el formato yo lo empecé a explorar mucho antes de ser dueño de Cenital, que es, yo entendí que para tener más fuentes tenía que ser menos corrosivo. Y obviamente elegís, hay gente con la que no te vas a llevar bien nunca, digamos, ¿no? Por múltiples motivos. Entonces, creo que el análisis a mí me permitió, saliendo de la coyuntura, yo escribo una vez por semana, ¿no? Salir de la coyuntura a mí me permitió ponerme más analítico, por lo tanto tener más tiempo para pensar, por lo tanto adjetivar menos, ser menos corrosivo. Y después están las sensibilidades de cada uno. Está bueno eso que decís. Periodísticamente me parece que ser menos corrosivo para tener más fuentes, para también poder tener una relación de financiamiento con algunos sectores. Pero no por eso. Yo creo que soy mejor periodista hoy de lo que era cuando tenía menos fuentes. No. Olvídate de Cenital. Claro. Olvídate de Cenital. Sí. Cenital nace en el 19. Sí. ¿No? Y yo durante un año no tuvimos ningún tipo de financiamiento, era simplemente las suscripciones. Sí. Durante ese año, yo creo, y creo que fue el puntapié, yo me siento personalmente mejor periodista que lo que era cuando hacía por las investigaciones. Bien. ¿Por qué? Porque eso te setea, te va... digo, los periodistas... Te obliga a no equivocarte. No, además de eso, si vos... no hay hoy un medio en Argentina que te permita investigar 180. Claro.
es prácticamente imposible. Pero no solo en la Argentina, en el mundo. Sí. Pero no te permite investigar, pero sí te permite otros análisis. No, análisis, sí. Yo tengo la teoría, que la sostengo prácticamente en soledad, de que el periodismo del espectro, si querés, político-ideológico, del centro para la izquierda, evolucionó más maduramente que del centro para la derecha. Pues sí. Es decir, nosotros que estamos charlando acá tenemos mucha más capacidad para ser muy críticos con este gobierno, con el peronismo, que la posibilidad que tienen de ser críticos con el macrismo los medios que están del medio para la derecha. Correcto. Pero si vos lo pensás respecto a periodistas Sí. y no a medios, que es como a mí me gusta pensarlo, Sí. yo creo que hay elementos en todos los espacios. Si bien es cierto que orgánicamente, si querés, Sí. o institucionalmente, yo coincido con lo que vos decís. Pero yo creo que hay islas de libertad. Es decir, vamos a decirlo rápido, las notas que más duramente revelaron la trama de espionaje ilegal del gobierno de Macri, o que más, si querés, no recuerdo si salieron de ahí, pero que la instalaron mediáticamente, fueron las de Carlos Pagni, Sí. en La Nación. Me mencionás algo que me interesa. Sí. ¿Querés ser Pagni vos? ¿Querés ser el próximo Pagni? No, a mí me gustaría, no puedo decir que me gustaría ser, pero no me gustaría ser un periodista. No me gustaría terminar mi carrera como un periodista. ¿Qué querés ser? A mí, no puedo decirlo porque Decilo. es grave. Claro, vale, Yo me acuerdo de Juan Pablo Bar que decía voy a ser el primer presidente judío de la Argentina. Bueno, yo no creo que sea el primer presidente judío de la Argentina. Pero el formato que a mí me gustaría hacer ya no existe. Porque ya lo copó. Primero lo coparon los medios más grandes, los tradicionales, que son Clarín y La Nación. Y lo copó Infobae, lo copó Daniel Haddad. ¿Te gustaría ser un dueño de un medio muy influyente y muy popular? Muy influyente. Muy influyente. Muy influyente. Yo tengo un problema de origen. O no de origen, qué sé yo, de identidad constitutiva, que es estoy imposibilitado genéticamente para ser popular. Es decir, lo que hago, lo que me interesa, cómo lo hago, etcétera, 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 me complica mucho la idea de ser popular. Lo que querés decir no te permite ser popular. O cómo lo querés decir. Exactamente. Sí. Y los temas de interés que tengo no me... Ahora, vos me decís, bueno, hiciste, vamos a decir eso, político.com, ¿no? Sí. ¿No? En Estados Unidos. Es un portal yankee muy influyente. No es el más popular ni a palos, pero es uno de los más influyentes. Claro. No es BuzzFeed, pero es uno de los más influyentes. Hiciste Vox, hiciste Axios, bueno, todos medios de Estados Unidos estoy diciendo, porque acá la verdad no existe uno tan claramente influyente que no tenga, que su influencia no venga acompañada por las visitas, ¿no? Entonces, sí, me gustaría eso. Yo creo que no hay mercado hoy para eso y que la Argentina está seteada de una manera en la discusión pública que hoy no lo permite. Y bueno, y no te permite nada más una brecha como la que hay y 100 puntos de inflación para encarar absolutamente nada sin una caja pivot. Ahora ustedes me dicen, che, mira, te voy a dar un pozo de vaca muerta y con eso vas a financiar tu medio. Bueno, ahí digo, capaz que lo puedo hacer. Claro. ¿No? Es decir, Clarín tiene una caja pivot que es Cablevisión. Claro. No es Superavitario el diario. No, claro. ¿No? Si no estuviera eso, el diario cerraría prácticamente. Bueno, entonces esa multiplicidad de formatos necesitan obviamente un financiamiento. Esa financiación en general hay una caja pivot para eso. Los medios por sí mismos no son superavitarios o son superavitarios en márgenes muy pequeños. Y si logras eso que tenés en mente, ¿dejarías de ser periodista? No, a mí me gustaría seguir escribiendo. Si yo, por ejemplo, vamos a decirlo, Sí. déjame soñar. Sí. Soy el dueño del político.com de Argentina. Sí. Seguiría escribiendo mi newsletter. Bien. Pero no seguiría saliendo en radio ni en televisión. Es Bien. decir, si me preguntás otra vez, ese sería para mí un escenario ideal, que es tratar de no hacer más medios audiovisuales, excepto cuando lo disponga, digamos, ¿no? Bien. Son un formato que hoy me gustan, pero hace 5 años me fascinaban.
Entonces entré en un proceso, estoy en un tobogán y me di cuenta que voy a terminar en el arenero, digamos, en términos de mis deseos personales respecto a estar o no estar en medios audiovisuales, incluidos los nuevos medios, me refiero. No es que me interesa abrir un canal de streaming y hablarle a una camarita, que capaz lo termino haciendo porque me lleva. Pero lo que me gustaría es esto que estamos charlando. Bueno, yo tengo unas preguntas más juguetonas para terminar. Upa. No sé si ustedes quieren agregar algo sobre estos temas. No, me estoy haciendo pis, la verdad. Vos ya hiciste pis. Sí, ya Antes hice de pis. entrar. Lo hiciste hace 20 minutos. Sí, se hace 40 minutos. Sí. 40 minutos. Bueno, 40. 40. Está bien. No, está bien, le Si te quiero piensa decir 40 nada más. minutos. Quiero decir. No, yo Escúchame. quiero hacer una Dale. serie antes de la juguetona. Dale. No, Juguetona sí. me asusta una barbaridad. Vos A usaste mí esa palabra. me Así corrió que- un frío por Me la hago espalda. cargo. Así Yo te que sigo. el pis lo puedo usar para escapar llegado el caso. No creo. No, la mía es pseudo seria. ¿Te gustaría que Cenital sea reconocido como por algún perfil ideológico o crees que puede existir este periodismo más de centro, como se dice? No, a mí me da un poco de paja la idea del centro, digamos. En líneas Totalmente. generales. Lo digo en francés para que se entienda. Totalmente. A mí sí me interesa, por eso se lo decía también con el fin de la metáfora, la idea de ser impredecible. Eso no significa ser de centro. Ser de centro o la tentación centrista lleva a alguien a decir, qué sé yo, está bien quienes creen en que las vacunas salvan vidas y quienes no lo creen. Claro. Bueno, para mí yo esa tentación centrista no la tengo. Yo en general, cuando entiendo los temas, que son pocos los temas que entiendo de la discusión pública, ¿no? Viste, el otro día me preguntaban, ¿es buena, no sé, tuvimos una charla, ¿es buena la gestión? ¿Qué sé yo si es buena la gestión de Morales? Hay 3 o 4 cosas que Ni siquiera sabemos. te puedo responder sobre la de Kicillof. Ese era en realidad Claro. la pregunta era sobre la provincia de Buenos Aires. Yo decía algo que no le gusta a ningún gobernador que se diga, que es los bonaerenses. Yo tengo 18 años de bonaerense, después soy porteño por adopción, pero nunca voté, no hasta los voté de los 10. Tuve 3 elecciones como bonaerense y el resto en la ciudad de Buenos Aires, con domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Nunca voté un gobernador. Por su gestión, claro. No, nunca voté un gobernador. Claro. Nunca dije, voy a votar Pegado, al gobernador. va pegado. Voté al intendente y al presidente. Claro. Entonces me cuesta mucho identificar eso. Lo mismo me pasa, por eso decía lo de la tentación. Lo mismo me pasa con me dispersé por Me estás completo. comiendo los minutos. Me estás comiendo Perfecto, los minutos para no responder la juguetona. juguetona. No tengo esa tentación centrista. Me gustaría que Cenital sea un medio que esté identificado como impredecible, pero sobre todo que la gente que lo le piense o no piense como la persona que escribe en ese caso, puedo ser yo, puede ser cualquiera de los que escriben ahí, diga, che, esto está bien hecho. Esto lo más breve posible. Sé que no tenés esa Ojo, cualidad. Gaby, te pido sé que por no tenés favor, esa porque Se está cualidad. haciendo pizza para ti. El Estoy juego haciendo pis. de cuáles son los 3 mejores presidentes del 83 para acá, lo anticipé por Twitter, así que la respuesta ya la tenés pensada. Por gestión. Por gestión, Sí, ¿cómo gobernaron? y yo creo que son Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Carlos Menem. Yo sabía que iba a haber una respuesta interesante en la tercera. Impredecible, dijo. En la ¿por qué? ¿Qué es tercera. lo raro? No, nada. Lo quiero Pero dejar por ahí. gestión me decís. Por yo- cómo gobernaron. Por gestión. por gestión. Los 3 peores, De la Rúa, Macri. sí. Y no te quedan Y muchos. ya sabe, ya se le ocurrió, pero no lo quiere decir. Pasa ya que sabe a no, quién no terminó de quiere decir vos. De Pineda la no Rúa. vale, el presidente No, hay Pineda. 2 que tiene que elegir entre 2. Los 2 son alfonsinistas. Ah, Y yo creo que de la Rúa. No, ¿sabes qué? ¿Entre qué estoy? Y esto es terrible porque es literalmente. Ahora tengo un 100% de enemigos en el oficialismo. Yo a Alfonsín le reconozco mucho que estuvo asediado por una nueva ruptura democrática. Y para Sí, mí sí. eso es un parteaguas total. O sea, no lo puedo poner Listo, justificado. Pero no lo fue pones malo, en gobierno. ese podio. en ese. O sea, fue malo. te diría Alberto. Listo. Pero tuvo pandemia, sequía y guerra. Me parece muy injusta la valoración sin contemplar eso, digamos. Bueno, y entonces. Este es un hijo de puta, digamos. Para mí el de Alfonsín fue un mal gobierno, ¿eh? Más Por allá de ese condicionamiento. por gestión, No te quiero sí. influir. Por gestión también. Sí. No, entonces sí, de la Rúa a Macri Alfonsín. Listo. Juguemos por un minuto a ser político. ¿Qué es válido para conseguir un voto en el Congreso? Enviar de viaje a un diputado, me parece que todos vamos a estar de acuerdo. Lo mandas a China, donde sea.
comprometer obras públicas para el distrito de ese diputado, me parece que no vas a tener objeciones, dar contratos adicionales a ese diputado. ¿Hasta ahí llegás? Sí, sí. Sí, no No, dudas, ninguna son duda. correctas, ninguna duda. Las tres Perfecto. son correctas. Si tuvieses que elegir a dirigentes políticos, no por su orientación ideológica o su capacidad de gestión, sino por su valor estético, el valor estético de los personajes que han sabido construir. Te voy a preguntar... Estético es me vas a dar vos Amplio. opciones. No te voy a dar opción. Estético es por la estética política, por la estética literaria casi, no porque sean lindos. Ok. ¿Sí? Te voy a preguntar por 4 porque ya Pichetto sé que está en el podio, lo Correcto. saco. Entonces, además de Pichetto, 3 más. 3 más. Néstor Kirchner. Sí. Pasa que a mí yo creo que la estética política del kirchnerismo fue muy potente. Absolutamente. Muy potente. Sí. Es decir, cada uno a su modo, Néstor y Cristina Kirchner. Parece que estoy muy peronista lo que voy a decir, pero te diría la obvia, que son Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Carlos Menem. Perfecto. ¿Está bien? de acuerdo. Es muy difícil competir contra la potencia estética Sí, de literaria, sí. sí, de esos tres personajes. Es realmente muy difícil. Ujú. También porque viste el resto de la cosa, ¿no? Es como. No hay mucho en el menú. ¿No? La política argentina pidió un 4 y le trajeron un pomelo después de ellos tres. O por fuera de ellos tres. Estuvo con nosotros Iván Jagroski, fue un placer, muchas gracias por haber venido. Para mí también, me voy a hacer pis.